Y con esto le voy a pedir al equipo que nos grabe. No solamente se cuestiona el favoritismo que podría existir o no de la ministra presidenta Norma Piña a las élites empresariales o a las meras esferas del poder en México. También se habla de cómo es que en su gestión han habido una serie de injusticias en cuanto a lo penal, de cómo es que se ha liberado a verdaderos criminales o les han liberado las cuentas a los familiares de estos criminales, como ocurrió en el caso de Genaro García Luna, que el mismo día que acá en Estados Unidos era declarado culpable de 5 acusaciones formales relacionadas al narcotráfico, en México le liberaban las cuentas a la esposa de Genaro García Luna. Y hay un caso en estos momentos verdaderamente truculento, preocupante. El caso de la jueza Angélica Sánchez. Se plantea que esta jueza Angélica Sánchez, luego de que enfrentara las consecuencias por haber liberado a uno de los propagadores de la violencia ahí en Cosamaloapan, Veracruz, y de que pudiera, le digo yo a usted, enfrentar las consecuencias, se plantea que habría ido a buscar a la ministra Norma Piña, su amiga, así lo dicen en los medios, para que le ayudara en el caso, para que no la detuvieran. Y al fin y al cabo, bueno, llegó la Procuraduría primero, me parece que de Veracruz, no estoy seguro, o la misma Fiscalía General a detenerla antes de que pudiera llegar allá a la Suprema Corte y pidiera el cobijo de Norma Piña. Me parece, doctor, que Angélica Sánchez es la primera jueza en la historia que enfrenta algún tipo de consecuencia penal. ¿Me equivoco? A ver si nos puedes hablar de esto y también, pues, de lo que se maneja, de lo que se dice que iba a buscar el apoyo de la ministra Piña. Bueno, Toño, sí, en este caso sí te equivocas, porque déjame decirte que sí ha habido personas procesadas, magistrados, jueces federales, que han sido procesados por su negligencia. No son muchos casos, pero sí ha habido magistrados en el sexenio pasado, o un par de magistrados y jueces que por su negligencia e incluso algunos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque de repente pues no cuadraba su sueldo de magistrado con sus ingresos y su ritmo de vida y sus propiedades. Entonces, sí ha habido casos, O sea, el Consejo de la Judicatura, por mucho que le critiquemos, sí ha trabajado. Claro que no son casos tan mediáticos, pero si la gente se pone a picarle un poco ahí y le pones jueces, magistrados sometidos a control judicial, sí ha habido. Entonces no es la primera vez. Quizás es la primera vez que es muy mediático y que se da en medio de este debate álgido que está teniendo el presidente versus el Poder Judicial, y más bien versus la Suprema Corte y un sector de la Suprema Corte, porque no está peleado con todos. Y él mismo les ha reconocido a integrantes de la Suprema Corte que han hecho su trabajo siempre en pro de la defensa de los derechos de las minorías. Entonces, y por otro lado, Toño, yo también considero muy crítico que muchas veces también las policías, las autoridades de investigación no llevan buenos elementos jurídicos adecuados, formales, materiales, no ofrecen la evidencia que se debe ofrecer para que estos casos lleguen con solidez ante un juez. Y posiblemente, por eso también muchos casos y ahí lo que te quiero decir es que ahí la corrupción puede estar en las fiscalías o en las mismas policías. Es decir, yo no estoy de acuerdo con esa visión, Toño, que solo el Poder Judicial tiene la culpa de todo. No, porque eso exime de responsabilidad a policías municipales, policías estatales, policías ministeriales, fiscalías estatales y, por supuesto, la Fiscalía General de la República. Entonces, si vamos a hablar de una limpia, vamos a hablar de una limpia en todos los aspectos. Y esto de los malos elementos policíacos, pues es un cuerpo de administración, de gestión, de enfoque, que estaba totalmente contaminado desde las épocas de los 80s, 90s, y ahora peor, llegó a la cúspide de la corrupción con García Luna. Entonces, no es tan fácil también, Toño, para un juez tener elementos
tan endebles, tan frágiles, o testigos tan inverosímiles, o documentos apócrifos, o hallazgos tan frágiles, y construir una culpabilidad. O sea, no, los jueces no pueden construir culpabilidades. Entonces, esa llamada a la atención que se le hace tan fuerte al Poder Judicial, con la cual estoy de acuerdo, también debe ser en el mismo sentido y con la misma intensidad a las instituciones, a los organismos que participan en la investigación de los delitos, en la recopilación de los hallazgos, en la gestión de esos hallazgos. Y hemos visto casos muy lamentables. O sea, yo me he enterado de casos en los que un grupo de armas lo mismo sirve para consignar a unas personas de la delincuencia organizada, y luego aparecen que también las portaban otras personas en otro caso posterior de la delincuencia organizada, cuando en realidad estaban esas armas resguardadas en un juzgado. Entonces dices, oye, pues con un arma casi quieres imputar a todo. O tenemos el caso de un testigo que es bien famoso, un tal, yo que ni soy penalista hasta lo conozco, un tal Geraldín. Y el Geraldín estuvo en todas las fiestas de los narcos entre el 2008 y el 2015. Lo mismo estaba en Jalisco, que en Michoacán, que en Sinaloa. Bueno, era como el paladín. Y con ese testigo imputaron, hay unas 250 averiguaciones previas en aquel tiempo, y dices, no puede ser que un testigo esté en todos lados. Entonces, cuando llega un asunto tan contaminado a un juez, pues claro, los jueces no pueden construir ahí una culpabilidad, ¿no? Entonces, también esa parte, la sociedad tenemos que entenderla, que esto no nada más se trata de decir, queremos un juez incorruptible, un juez con un perfil adecuado, un juez que sea sensible a las causas sociales, que por supuesto todo el mundo reclamamos eso. También queremos policías que sean sensibles, que no construyan culpables nada más, que les tengamos confianza a nuestras policías de que si te está deteniendo, pues es para realmente investigar un hecho y no para ver que si no traes la placa bien puesta y te va a pedir el dinero, o que si tu licencia ya se venció y te va a sacar una lana, ¿no? Aprovechando que es fin de semana y que vas de vacaciones, etcétera. Entonces, en las fiscalías, Toño, muchas víctimas imputados están a merced de lo que te pida el Ministerio Público para un dictamen. Ay, señora, pues híjole, motíveme porque, pues, híjole, tengo mucho trabajo y tengo que ir hasta la capital a solicitar su dictamen de evaluación de daños, y pues déjeme siquiera ahí para las copias, para el pasaje y para una torta y un café. Entonces, el entramado de la Administración y Procuración de Justicia, Toño, está lleno de corrupción, y una reforma judicial es insuficiente. También necesitamos una reforma policial, también necesitamos una reforma a las fiscalías, a los perfiles de quienes estamos operando el derecho en México. Y eso implica que la gente participe, gestione, denuncie, siga los mecanismos de control, que sirvamos la misma sociedad como Contraloría, porque echarle la culpa a los jueces, mira, no va a pasar nada, Toño. Esta persona la van a procesar, ¿no? A la juez de Veracruz, supuestamente por los errores, que yo desconozco el caso. Tendría que ver la decisión judicial para decirte si se equivocó. La señora tenía elementos y falló a favor del fulano ese. Sin ver el asunto, yo no puedo criticar un trabajo, porque pues yo soy muy respetuoso al trabajo de los colegas, y yo critico su trabajo cuando tengo, por ejemplo, lo que te decía de la ministra Piña, es la acción de inconstitucionalidad 32 del 2013, ahí está, donde dice que el salario no forma parte del derecho humano al trabajo, así lo dice, ahí léanla, se los dejo al público para que lo lea. La 32 del 2013. Pero en este caso de la jueza de Veracruz que está detenida, pues no te podría decir si sí la regó o no la regó, porque pues no conozco su decisión judicial, y solo conociéndola yo puedo decir, mira, sí, Toño, aquí hubo corrupción, aquí se ve claramente que tenía elementos y los dejó ir, o que pudo haber llamado a otro testigo, o que no valoró una prueba pericial. Entonces, sí estoy muy a favor en que todos los operadores del derecho seamos sujetos de escrutinio público, de crítica pública, pero todos, no nada más unos, no nada más el Poder Judicial, también policías, también fiscales, peritos,
peritos, el mundo de los peritos es un mundo desconocido, notarios públicos que se prestan a veces también a muchas falsedades y que participan en los procesos penales y los procesos legales. Entonces, está muy interesante este tiempo porque, y abogados, ¿no? Porque hay muchos abogados también bien corruptos que engañan a la gente, que le embaucan, que le dejan tirada con su asunto. Entonces, está bien interesante este tiempo porque por primera vez, yo creo que en la historia de México se cuestiona la labor de los abogados, se cuestiona la labor de la Suprema Corte, y eso es bueno porque habla de una madurez democrática, una madurez en el debate público. Antes no se hablaba de esto, antes ni sabíamos quiénes eran los ministros, ¿no? Salvo por lo que ahora dice el presidente, pero ni sabíamos qué decidían, cómo lo decidían, cómo se nombraban, cómo era su integración. La gente no conocía, ahora ya la gente ubica al ministro Lainez, al ministro Ortiz Mena, a la ministra Piña, al ministro Saldívar, y a los que puso también el presidente, ¿no? La ministra Esquivel, al ministro Carrancá, al ministro Jorge Mario Pardo, a la doctora Loreta Ortiz, ¿no? Que era profesora de la Ibero, ahora ministra. Y eso está bien porque el Poder Judicial sí tiene que ser objeto de control público, sí forma parte del debate público. Se va a dar el lujo, posiblemente el jueves, de invalidar la parte restante del plan B. Entonces, pues, eso habla de un poder con mucha capacidad para incidir en la vida democrática del país y por tanto va a haber una respuesta, ¿no? O sea, a quienes no les gusta la decisión, tiene que haber una respuesta mediática o jurídica. Pero eso es sano, a nadie debe de espantar eso. El debate pues, fomenta la crítica, fomenta que la gente conozca las posturas, que conozca qué está haciendo la Corte, por qué lo hace, y también en este caso de la invalidez que viene para el próximo jueves, porque seguramente van a lograr la mayoría, porque ya la lograron la vez pasada, pues también nos invita a reflexionar sobre qué está haciendo el Poder Legislativo. O sea, entonces, yo creo que es muy sano, Toño, y bueno, yo considero que en el caso de la juez de Veracruz, para cerrar esta intervención, realmente sea un asunto jurídico para que si cometió un error, bueno, pues ni modo, o sea, no será no es la primera, o sea, es la primera que es como muy mediática y conocida y que con esa digamos, con esa capacidad mediática se le detiene en la Ciudad de México, pero ya ha habido otros casos que han sometido a sanciones y a procesos penales, ¿no? Incluso de jueces y magistrados federales. Creo que esta persona es juez local, entonces pues no va a poder tener ningún auxilio, ¿no? del Poder Judicial Federal, porque esa es otra, Toño, los poderes locales están separados del Poder Federal y a los poderes locales, a los poderes judiciales locales, tampoco se les cuestiona mucho, ¿no? Los que reparten la justicia ordinaria en juicios civiles, mercantiles, en familiares, de asuntos ordinarios que no llegan al nivel federal. Entonces, creo que es un tiempo muy, muy interesante. Digo, si ella nada debe, va a salir, en breve va a salir, porque si es una andanada política nada más de la Fiscalía de Veracruz para achacarle que liberó a un presunto delincuente, pues bueno, y si no hay elementos jurídicos, pues va a salir inmediatamente liberada, ¿no? Pero si hay elementos, pues va a seguir el proceso y pues le van a fincar ahí la responsabilidad seguramente será un delito contra la Administración de Justicia el que le han de estar imputando. Entonces, yo creo que es un tiempo interesante. El debate creo que tiene que centrarse sin pasión, sin acaloramientos y objetivamente en los hechos, ¿no? En qué estamos pidiéndole al Poder Judicial y qué le reclamamos como sociedad, Toño. Sí, y fiscalizarles, como bien mencionas, doctor, y algo que aquí ha hecho el público de Sin Censura, nunca en la vida se había visto que la gente volteara a ver las determinaciones de las salas de la Suprema Corte de Justicia en estas transmisiones que hacen. Nunca habían tenido el rating que tienen ahora estos personajes, y es porque los estamos fiscalizando, pero como bien mencionas, no solamente tendría que ser a los impartidores de justicia, sino a fiscales, ministerios públicos, policías y etcétera, y tendremos que estar mencionándolo aquí en Sin Censura. Mientras tanto, además de agradecerte, querido doctor Isaac de Paz,
Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Hay muchas preguntas, de hecho me ponen aquí en el chat que están rezando para que tú termines siendo impartidor de justicia en algún momento. Sí, pues sí, mi Toño. Bueno, mira, la gente tiene muchas opiniones, ¿no? Y uno, yo siempre me digo, a ver, porque con la práctica judicial tú tienes tienes que mantenerte centrado y piensa que están imputando a tu cliente, pues tú lo vas a defender y vas a decir, bueno, quiero escuchar la otra parte de la historia. O sea, siempre una historia de un caso tiene dos partes y siempre hay que escuchar a las dos partes, porque eso también, como en los debates políticos, implica que ya de ahí la gente tome su criterio. Cuando somos capaces de escuchar una versión y la otra, ya de ahí dices, bueno, creo más esto o me inclino por esta decisión. Pero pues no es que uno crea más o menos sin analizar el caso en una versión. Entonces siempre tenemos que ser ahí, por lo menos los que nos dedicamos al derecho, ser cautelosos, no decir, sí, está bien mal o está bien que la sometan a proceso porque la regó, cuando yo ni siquiera he visto la decisión, ¿no? Entonces, eso sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? En el mundo del derecho, el que afirma, tú lo sabes, Toño, está obligado a probar. Y pues, entonces aquí esperemos un poco a ver qué va pasando y ya pues le reclamaremos, ¿no? A la Judicatura de Veracruz. A lo mejor tiene más casos y más antecedentes, o a lo mejor sí es como ellos dicen, que es una persona que estaba ligada o coludida con algunos generadores de violencia, lo cual sería muy, muy lamentable, ¿no? Pero así, de entrada, yo creo que no podemos hacer una generalización de que ya es culpable, ¿no? Porque caeríamos en los juicios mediáticos, en los juicios paralelos que se forjan en la opinión pública y ya no importa lo legal, sino únicamente lo que se dice en la opinión pública. Y creo que eso no podemos permitirlo porque ha hecho mucho daño a la democracia. Y pues muchas gracias, mi Toño. Me pueden seguir en Isaac de Paz, @Isaac de Paz en Twitter con Z, Isaac de Paz, y pues en mi canal de YouTube. Y pues muchísimas gracias, como siempre, aquí a la audiencia de Sin Censura, a todo el equipo. Toño, saludos a Vicente, que siga pues para adelante, y tú también, y a mi querida Ceci también un saludo a todo el equipazo de Sin Censura, y bueno, a la gente que se conecta de todo el mundo, porque este canal es súper global y a mí me da gusto que sea una plataforma muy abierta, muy popular, muy crítica, donde cabemos muchas voces. Muchísimas gracias. Gracias a ti, doctor. Gracias por participar aquí en Sin Censura, como siempre, por ser parte de esta gran familia. A lo tiene usted, al doctor Isaac de Paz, gran jurista, gran constitucionalista, aquí en Sin Censura. Y le pido